Durante 27 años, creí conocer al hombre con el que me casé. Jonathan era amable, callado, un poco reservado, pero nunca le presioné. Al principio me dijo que no tenía familia, que habían fallecido o habían decidido distanciarse. Le creí. Nunca volví a preguntarle. Construimos una vida juntos, vacaciones, tradiciones, un hogar lleno de risas y rutinas. Y cuando falleció, organicé un funeral pequeño y respetuoso. Solo unos pocos amigos íntimos. Sin familia extensa. Sin complicaciones. O eso creía. La iglesia estaba casi vacía aquella mañana, solo se oía la suave música del órgano y los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Me quedé de pie junto a su ataúd, pensando que había enterrado todo lo que él había dejado atrás. Hasta que las puertas se abrieron con un crujido y ella entró. Una chica. No tenía más de 17 años. Sus ojos estaban llenos de tormenta y silencio. Pasó por delante de todos los bancos, se dirigió directamente al frente y susurró una palabra que nunca olvidaré. Papá. Mi mundo se hizo añicos en un instante. El hombre por el que lloraba se convirtió de repente en un extraño. Y aquello ya no era solo un funeral. Era una revelación. De secretos. De mentiras. De una hija que nunca supe que existía. Esta es la historia de lo que sucedió después del entierro. Después de que la verdad se alzara y lo llamara padre. Enciende una vela si alguna vez has mirado al silencio y has sentido que te miraba. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Desde el principio, Jonathan fue un hombre sencillo. No sencillo en su mente ni en sus hábitos, sino en su presencia. Nunca ocupaba más espacio del necesario. Hablaba en voz baja, elegía cuidadosamente sus palabras y tenía una forma de hacer que el silencio resultara cómodo. Cuando nos conocimos, él tenía 39 años y yo 33. Dos adultos, un poco magullados por la vida, pero aún con la esperanza suficiente para volver a intentarlo. Me dijo enseguida que no tenía una familia numerosa. Que sus padres habían fallecido años atrás y que era hijo único. No tenía primos, ni hermanos, solo él. Lo acepté, no porque fuera ingenua, sino porque la tristeza en su voz parecía demasiado real como para cuestionarla. Construimos una vida tranquila. Nuestro amor no era ruidoso ni dramático. Estaba hecho de pequeñas cosas. Paseos por la tarde. Ir a comprar. Bromas privadas que solo nosotros entendíamos. Jonathan era el tipo de hombre que arreglaba el fregadero antes de que yo me diera cuenta de que goteaba. El que me preparaba el café antes de que me levantara. El que me daba un masaje en los hombros después de un largo día y nunca pedía nada a cambio. Era constante. Estable. Seguro. Le encantaban los libros antiguos y los discos de jazz, y siempre dejaba los zapatos junto a la puerta. Nunca se olvidaba de mi cumpleaños. Nunca levantaba la voz. Había cosas que no encajaban, por supuesto. Pequeñas cosas que achacaba a su personalidad. Nunca le gustó hablar de su infancia. Cambia de tema cuando le pregunto por las tradiciones familiares. No guarda fotos antiguas, excepto un retrato borroso en blanco y negro de su madre que guarda en un cajón y nunca saca. Supongo que es reservado. Hay gente así. Lo respeto. Al fin y al cabo, no todo el mundo necesita desangrarse con recuerdos para demostrar que tiene un pasado. Y en los espacios en los que él calla, yo lleno el silencio con amor. Me decía a mí misma que su presencia en mi vida era prueba suficiente, que la forma en que me miraba cuando me reía era más elocuente que cualquier historia familiar que nunca compartió. Elegí creer lo que veía porque lo que veía me parecía real. Trabajaba como perito de seguros y llevaba más de 20 años en la misma empresa. Era el tipo de hombre que fichaba, hacía su trabajo y volvía a casa. No bebía mucho. No salía hasta tarde. Prefería los rompecabezas a las fiestas y el silencio al ruido.
Y en un mundo que a menudo parecía impredecible, él era mi calma. Mi ancla. Intentamos tener hijos, pero nunca lo conseguimos, y cuando los médicos nos dijeron que probablemente nunca lo tendríamos, él me tomó de la mano y me dijo: «Tú eres suficiente para mí». Le creí, lo creí todo, porque cuando un hombre construye una vida contigo con devoción silenciosa, dejas de preguntarte si hay algo que no te está diciendo. Creía que lo conocía, cada arruga de su frente, cada suspiro mientras dormía. Construí mi mundo en torno a ese hombre, el hombre con el que creía haberme casado. Pero, como acabaría descubriendo, conocer a alguien y verlo realmente no siempre es lo mismo. La mañana en que Jonathan murió, el mundo no se detuvo como yo pensaba. El cielo seguía gris. Los niños del barrio seguían gritando mientras esperaban el autobús escolar. La cafetera seguía silbando y chisporroteando como todas las mañanas. Recuerdo estar de pie junto a la ventana de la cocina, viendo cómo la luz se filtraba a través de los árboles, pensando: así es como se siente perder a alguien. Silencio, frío, familiar en todos los sentidos equivocados. Se había derrumbado en el trabajo, un ataque al corazón repentino, sin señales, sin advertencias. En un momento estaba archivando un informe y al siguiente ya no estaba. La llamada fue de su supervisor. Una mujer a la que apenas conocía. Su voz temblaba, pero parecía ensayada. Dijo que habían hecho todo lo posible. Dijo que había sido rápido. Dijo que lo sentía mucho. Le di las gracias. Mis manos no temblaban. Mi voz no se quebró. Me quedé allí de pie, escuchando, asintiendo, observando a un pájaro que se posaba en la valla como si no tuviera ni idea de que el mundo había cambiado. En los días siguientes, todo transcurrió con un ritmo extraño. La funeraria. El papeleo. Las llamadas telefónicas a amigos lejanos y a mi único primo vivo, que prometió venir. No había ningún familiar cercano al que contactar por su parte. Ningún hermano al que avisar. Ningún pariente lejano a tener en cuenta. Jonathan siempre me había dicho que no le quedaba nadie. Solo estábamos nosotros dos, decía. Siempre había sido así. Así que me encargué de todo yo sola, tal y como él hubiera querido. El dolor era casi soportable en aquellos primeros días, previsible, como entrar en una habitación y saber exactamente dónde estaban los muebles. Había lágrimas, por supuesto, de esas que brotan sin previo aviso, mientras doblas la ropa o buscas la taza que él siempre usaba. Pero también había paz. Una quietud que confundí con la curación. Me dije a mí misma que así era como tenía que ser. Una vida que se cerraba con delicadeza. Un adiós sin caos. No me había dejado ningún asunto pendiente. Ninguna última palabra dramática. Solo el recuerdo de un beso antes de irse a trabajar y un suave te quiero que resonó mucho después de que se cerrara la puerta principal. Llevaba su reloj en casa. Me quedaba grande en la muñeca, pero me gustaba cómo me sentaba. Como si él siguiera marcando el tiempo a mi lado. Todas las tardes le preparaba su té favorito y lo dejaba enfriar en la mesa. Un ritual. Un susurro de rutina. Los amigos venían a visitarme con flores y guisos. Se sentaban en mi sofá y me decían cosas amables, me daban palmaditas en la rodilla y me recordaban que Jonathan había sido un buen hombre. Yo asentía y sonreía y dejaba que las palabras me inundaran como agua tibia. Todo parecía sencillo, contenido, un dolor limpio. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que ese tipo de dolor solo parece sencillo cuando crees que te han contado toda la historia. Y a mí no me la habían contado. Mi dolor no había terminado. Solo estaba empezando. Y la sencillez que sentía no era más que una mentira a la espera de ser desvelada. La iglesia estaba casi vacía. Eso es lo que más recuerdo. El eco de mis pasos en el suelo pulido. La forma en que los bancos de madera se extendían como testigos silenciosos de una vida que había terminado en silencio. Esperaba una reunión modesta, quizás algunos compañeros de la oficina de seguros, 1 o 2 vecinos. Pero, aparte de mi primo y el pastor, no vino nadie. Los asientos permanecieron vacíos.
El aire, inmóvil. Como si el mundo se hubiera encogido de hombros ante su fallecimiento y hubiera seguido con su día. Jonathan siempre había dicho que prefería que fuera así. No soy el tipo de hombre que la gente recuerda, me dijo una vez. Y no pasa nada. No tenía redes sociales. No tenía compañeros de golf. No tenía antiguos amigos de la universidad con los que mantuviera el contacto. Solo yo. Nuestra casa tranquila. Sus rutinas nocturnas y su silencio reconfortante. Había pasado toda su vida evitando ser el centro de atención y, al parecer, en la muerte lo había conseguido. Me vestí de azul marino en lugar de negro. Siempre decía que el negro me daba un aire demasiado severo. Me senté en el primer banco, con las manos entrelazadas sobre un pañuelo que no necesitaba. Todavía no. El ataúd parecía demasiado grande para alguien como Jonathan. Demasiado ceremonioso para un hombre que odiaba las pompas. El pastor leyó unas líneas de los Salmos. Apenas las oí. Estaba mirando las puertas. No dejaba de pensar que entraría alguien. Un amigo de última hora. Un antiguo compañero de trabajo que llegaba tarde. Cualquiera. Pero las puertas permanecieron cerradas. Tras el breve servicio, me acerqué al ataúd. Puse la mano sobre la madera lisa y le susurré un adiós. El silencio que me rodeaba era más pesado que cualquier himno. No se compartieron historias. No hubo risas incómodas sobre viejos recuerdos. Solo el suave ruido del pastor cerrando su libro y mi primo apretándome la mano antes de marcharse temprano para coger un vuelo. Me quedé atrás. Necesitaba un momento para sentarme en silencio, para decirme a mí mismo que ya era suficiente, que él había querido esto. El director de la funeraria asintió con la cabeza antes de hacer una señal a los portadores del féretro. Solo eran dos, e incluso ellos parecían indecisos, como si esperaran más manos para ayudar. Seguí el ataúd hasta el coche fúnebre en silencio, observando cómo lo cargaban como si fuera equipaje en la parte trasera del vehículo. Y aún así, no vino nadie más. No se vio ningún coche entrar en el aparcamiento. No hubo reencuentros entre lágrimas. No había parientes lejanos aferrados a pañuelos. Solo yo y el hombre que creía conocer. En el trayecto a casa, no dejaba de repetir sus palabras. No tengo familia, no me queda nadie. Era lo que siempre decía, lo que me hizo creer, y hasta ese día, no tenía motivos para cuestionarlo. En cierto modo, eso hacía más llevadero el dolor, más sencillo, pero también me dejaba un vacío en el alma, porque nadie más había acudido a despedirse, nadie más tenía historias que contar o recuerdos que compartir. Fue un final solitario, o eso creía yo. Lo que no sabía entonces era que el funeral no era el final de la historia, solo era el principio, y alguien estaba en camino. Alguien que cambiaría todo lo que creía sobre el hombre que yacía en ese ataúd. El servicio había terminado. El ataúd estaba cerrado. El pastor ya se había quitado las gafas y se había guardado la pequeña Biblia bajo el brazo. Mi prima se había despedido y se había marchado con prisa, prometiendo llamar más tarde. Los empleados de la funeraria recogían los programas que quedaban y plegaban las sillas que nadie había utilizado. Yo estaba de pie, cerca del fondo de la capilla, con los brazos cruzados sobre el pecho, diciéndole al vacío que no pasaba nada. Que Jonathan nunca había querido una multitud. Que así es como él lo habría querido. Casi me lo creí. Hasta que la puerta se abrió con un chirrido. Entró como una sombra que sigue a una tormenta. Por su aspecto, apenas tenía 17 años. Llevaba el largo cabello castaño recogido en una trenza suelta. Un vestido azul marino que le quedaba pequeño. Entró en la sala sin vacilar, aunque sus ojos se movían rápidamente, escudriñando cada rostro. No vio a muchos. Solo a mí y a dos asistentes. Pero cuando su mirada se posó en el ataúd, algo en ella se rompió. Avanzó lentamente, pasando junto a todos los bancos vacíos, con pasos vacilantes, pero impulsada por algo más profundo que el dolor. Me volví hacia el director de la funeraria, confundido. ¿La había enviado alguien? Estaba perdida. Pero no parecía perdida.
Parecía como si hubiera esperado toda su vida para estar allí. Cuando llegó al frente, se detuvo, se quedó quieta durante un largo momento, y luego apoyó suavemente la mano sobre la madera y susurró una palabra tan bajito que apenas la oí. Papá. Mi corazón se detuvo. La palabra resonó en el espacio como una campana en una iglesia silenciosa. No pertenecía a mi mundo. No pertenecía al hombre al que había enterrado. Jonathan no tenía hijos. Lo habíamos intentado. Habíamos llorado. Habíamos llorado la ausencia de hijos hasta que el silencio se convirtió en parte del mobiliario de nuestra casa. Y, sin embargo, allí estaba una niña, poco más que una niña, llamándolo por un nombre que nunca había oído pronunciar en nuestra casa. No se fijó en mí de inmediato. O tal vez sí lo hizo y decidió no reaccionar. Dejó un pequeño ramo sobre el ataúd. Flores silvestres. Nada comprado en una tienda. Luego metió la mano en el bolso y sacó una fotografía. Me acerqué, no por curiosidad, sino por instinto, como si me hubiera encontrado en un sueño que no entendía. Colocó la foto con delicadeza junto a las flores. Le temblaban los dedos, sus labios se apretaron en una línea. Cuando finalmente se volvió y me vio, su rostro cambió. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Como si supiera exactamente quién era yo. Sus ojos estaban vidriosos, pero firmes. Asintió una vez, casi con respeto, y luego pasó junto a mí hacia la salida sin decir una palabra. Quería llamarla, pero mi boca había olvidado cómo formar sonidos. La puerta se cerró detrás de ella. Y así, sin más, todo lo que creía sobre Jonathan se hizo añicos, porque ella lo había llamado papá, y yo no tenía ni idea de quién era ella. Me quedé en medio de la capilla mucho tiempo después de que la chica se marchara, con la mano aún extendida, como si el aire pudiera ofrecerme una explicación. La palabra resonaba una y otra vez en mis oídos. Papá. Lo había dicho tan suavemente, casi con reverencia, como si fuera el único nombre que él había tenido para ella. Sentí que las rodillas me fallaban, pero no me senté. No podía. Algo dentro de mí se había desprendido y tenía demasiado miedo de que, si me sentaba, nunca pudiera volver a levantarme. Durante 27 años había sido la esposa de Jonathan. Su compañera. La que se sentaba a su lado durante las temporadas de gripe, las vacaciones familiares y las noches tranquilas en el porche. Había llorado con él cuando supimos que era poco probable que pudiéramos tener hijos. Le había cogido la mano en todas las pruebas y había rezado a su lado en todas las consultas médicas. Él me había dicho que era suficiente. Que yo era suficiente. Y yo le creí. Cada palabra. Pero ahora estaba esa chica, de 17, quizá 18 años. No era una niña pequeña fruto de un error cometido hacía mucho tiempo. No era una niña que había sido adoptada o perdida con el paso del tiempo. Era una adolescente viva y real que acababa de llamarle papá en su propio funeral como si fuera lo más natural del mundo. Me acerqué al ataúd y miré la fotografía que ella había colocado allí. Me temblaba la mano al cogerla. Eran ellos dos. Jonathan parecía más joven, pero no mucho. Tenía unas pocas arrugas menos alrededor de los ojos. La tenía sentada en su regazo, con los brazos alrededor de su cuello, y ambos reían de algo que no se veía en la foto. Sentí que la habitación se inclinaba. No era la imagen de un hombre que había cometido un error. Era la imagen de un hombre que había estado presente, comprometido, un padre. Seguí mirando fijamente el rostro de la niña, memorizando cada rasgo. Había algo familiar en sus ojos. Algo en la forma en que se curvaban cuando sonreía. Había visto esa mirada en el rostro de Jonathan cientos de veces. Creía conocer cada parte de él, cada expresión, pero ahí estaba, reflejada en alguien a quien nunca había conocido. El pastor se acercó con cautela, en voz baja. Me preguntó si necesitaba ayuda, si todo iba bien. Negué con la cabeza lentamente y susurré que no lo sabía. Porque no lo sabía. En ese momento, me di cuenta de que no tenía ni idea de quién había sido realmente mi marido.
No del todo, no cuando algo tan importante se me había ocultado con tanta precisión y dolor. Salí de la capilla con la foto apretada en la mano, las flores silvestres aún sobre el ataúd. Afuera, el cielo se había oscurecido, aunque no llovía. Solo había una quietud pesada. Me senté en mi coche y miré el salpicadero, mi reflejo difuminado en el cristal. La niña había entrado y roto el silencio con una sola palabra. Papá. Y, de repente, todo lo que creía haber enterrado volvió a cobrar vida. Exigiendo respuestas. Esa noche no dormí. Me senté a la mesa de la cocina con la fotografía entre los dedos, recorriendo los bordes una y otra vez como si fuera a revelarme un secreto. El té se enfrió. El reloj hacía más ruido de lo habitual. Y cada vez que cerraba los ojos, la veía. A esa chica. Su tranquila seguridad. La forma en que miraba el ataúd de Jonathan como si hubiera perdido el mundo. Había visto el dolor antes, pero el suyo era diferente. No era una amiga o una pariente lejana que lloraba la muerte de un hombre bondadoso. Era algo personal, era tan profundo como el amor de una hija. Nunca supe que tenía una hija. Esas palabras se repetían en mi mente. Las susurré en voz alta una vez, solo para ver cómo sonaban en mi boca. Sabían a traición, a algo espeso y amargo que no podía tragar. ¿Cómo se puede pasar casi 3 décadas al lado de alguien y pasar por alto una verdad tan importante? Pensé en las noches que pasamos hablando hasta altas horas de la madrugada. Los largos viajes en coche. Los aniversarios. Las confesiones susurradas en la oscuridad. Ni una sola vez mencionó a una hija. Ni una sola vez se quitó la máscara. Esa noche volví a abrir los cajones de su escritorio, los mismos que había revisado a principios de semana cuando buscaba los documentos del seguro y las instrucciones para el funeral. Esta vez no buscaba documentos, la buscaba a ella. Cualquier cosa que pudiera explicar de dónde venía y por qué nunca me había dicho que existía. Había papeles, sí. Extractos bancarios, una tarjeta de cumpleaños de un compañero de trabajo y recibos antiguos, pero no había fotos, ni cartas, nada con su nombre. ¿Era ella un producto de su pasado, una decisión tomada antes de conocernos? Eso significaría que la había mantenido en secreto durante casi 30 años, o era más joven de lo que parecía. ¿Podría haberla tenido durante nuestro matrimonio? Las preguntas me ahogaban. Todas las posibilidades me dolían. O había estado viviendo al lado de un hombre que se avergonzaba demasiado como para contarme que tenía una hija de su juventud, o había sido traicionada por alguien que había construido toda una segunda vida mientras compartía mi cama. Busqué la caja de fotos antiguas que guardábamos en el armario. Fiestas de cumpleaños. Vacaciones. Instantáneas de nuestros primeros años juntos. Los lugares que visitamos. Las personas que perdimos. Estudié su rostro en cada una de ellas. Ahora buscaba algo. Una pista. Una fractura. Cualquier cosa que me dijera que había pasado por alto la verdad todo este tiempo. Pero él parecía el mismo en todas las fotos. Cálido. Firme. Devoto. Dejé la foto que ella había dejado junto a las demás, y no encajaba. Chocaba con todo lo que sabía. O creía saber. Me quedé mirando esa imagen de él abrazándola y me di cuenta de algo horrible. Parecía feliz. No culpable. No destrozado. Solo feliz. Eso lo empeoraba todo. Porque significaba que no se trataba de un oscuro error. Era una vida. Una elección. Un vínculo que se había alimentado en secreto mientras yo creía que lo habíamos compartido todo. Nunca supe que tenía una hija, pero ella me conocía, y eso solo era el principio. La mañana después del funeral, el teléfono empezó a sonar, al principio suavemente, luego con más frecuencia, como si el dolor hubiera empezado a despertar al mundo con cada llamada. La mayoría de la gente ofrecía sus condolencias. Algunos se disculpaban por no poder asistir, unos pocos mencionaban el tiempo, lo gris que estaba, lo apropiado que era para un día de luto,
Asentía con la cabeza mientras escuchaba, con la mano agarrada al reposabrazos de la silla donde Jonathan solía sentarse con sus crucigramas. El espacio vacío a mi lado nunca me había parecido tan ruidoso. Pero entonces llegaron los susurros. No todos a la vez. Solo insinuaciones. Atisbos de algo que no había visto venir. Mi vecina Margaret, la que siempre dejaba galletas de mantequilla en nuestra puerta cada Navidad, dijo que había visto a una joven merodeando en la parte trasera de la capilla. Dijo que no la reconocía. Dijo que le parecía extraño lo cerca que estaba la chica del ataúd. Le dije que yo tampoco sabía quién era. Margaret hizo una pausa y dijo, parecía alguien con motivos para estar allí. El pastor llamó más tarde, ofreció otra oración, con voz tranquila y ensayada, pero al final, también mencionó a la chica, dijo que le había sorprendido su presencia, que había llegado tarde, pero parecía muy afectada, supuso que era una pariente lejana, quizás por parte de Jonathan. Le dije que Jonathan no tenía familia, que siempre había dicho que estaba solo. El pastor dudó, entonces quizá haya más en su historia de lo que sabíamos. Colgué y me quedé mirando el teléfono, deseando que se quedara en silencio. No quería más preguntas, quería respuestas. Respuestas reales. Pero lo que tenía eran susurros. Pequeñas piezas de un rompecabezas que nunca pedí armar. Una antigua compañera de trabajo de Jonathan envió una tarjeta de condolencias. Dentro había una nota escrita con letra cuidada. Decía: espero que no le moleste que le diga esto, pero recuerdo que Jonathan mencionó una vez a alguien llamada Elise. No me dio más detalles y yo nunca le pregunté, pero el nombre se me quedó grabado. Elise, un nombre, un comienzo. La niña no había dicho su nombre, solo había dicho papá. Pero Elise era un hilo, uno que no podía ignorar. Volví a la foto que había dejado en el ataúd. La estudié de nuevo. La niña era joven, pero había algo maduro en su expresión, como si hubiera crecido rápido, como si hubiera pasado años esperando un momento que nunca llegaría. Le di la vuelta a la foto. Había una inscripción débil escrita a lápiz. Elise y papá, verano. La verdad se estaba deslizando por las grietas de mi vida, un susurro tras otro. Y esos susurros habían empezado a sonar como voces que ya no podía ignorar. Jonathan había vivido una vida que yo nunca había conocido, una vida que solo había empezado a vislumbrar a través de recuerdos silenciosos y nombres garabateados con lápiz. No quería creerlo, pero creer ya no era una opción. El silencio había empezado a hablar, y yo, por fin, estaba escuchando. Me senté a la mesa del comedor con el periódico abierto delante de mí. La esquela estaba impresa en la esquina de la página 7, debajo de un anuncio de neumáticos nuevos y un titular sobre reparaciones en las carreteras de la ciudad. La había escrito yo misma, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Jonathan Maddox, amado esposo, amigo leal, fallecido demasiado pronto. No mencionaba a los hijos, no mencionaba a la familia, porque pensaba que no había ninguno, porque eso era lo que él me había dicho, porque durante 27 años había vivido al lado de un hombre que nunca había insinuado que alguien más lo llamara padre. Ahora, al ver esas palabras impresas, me parecían vacías. Una mentira cuidadosamente construida, no maliciosa, pero deliberada. Había enviado el borrador final al periódico el día después de su fallecimiento. Lo había leído en voz alta 2 veces antes de enviarlo. Quería honrarlo. Quería que el obituario reflejara al hombre que yo conocía. Tranquilo. Devoto. Reservado. Pero no lo había conocido del todo. No en lo que más importaba. Y ahora, ese pequeño espacio en el periódico parecía la escena de un crimen. Porque había borrado a alguien que debería haber sido nombrado. No por elección, sino por ignorancia. Pasé el dedo por la frase que decía que le sobrevivía su amada esposa. Esa parte seguía siendo cierta, en el sentido más doloroso. Yo le había sobrevivido. Y ahora estaba sobreviviendo a la constatación de que no había sido su única familia. Que en algún lugar había una chica que le había llorado mucho antes de que yo supiera siquiera que existía. Una chica que había entrado en su funeral y había colocado una foto en su ataúd como si fuera suya. Porque lo era. Porque ella lo era.
El pastor me había preguntado si quería publicar un anuncio en el boletín de la iglesia. Un segundo obituario para la congregación. Le había dicho que no. No podía imaginarme delante de aquella comunidad fingiendo que aún sabía cómo resumir la vida de Jonathan. Solía decir que era un libro abierto al que le faltaban algunas páginas. Ahora sentía que solo había leído el prólogo. Saqué el borrador original de mi escritorio. El que había escrito en las primeras horas después de su muerte, garabateado en un bloc de notas amarillo mientras la casa permanecía en silencio y luto. Recordé lo orgullosa que me sentía al escribirlo. Lo segura que estaba de que estaba contando toda la historia de un buen hombre. Pero ahora, esas palabras me parecían ficción. Una versión de él que había amado, sí, pero no la completa. El nombre que faltaba en la necrológica no era solo un descuido, era un espejo, un reflejo de lo mucho que no sabía. Su nombre no estaba allí, Elise, ni una mención, ni un reconocimiento, ni siquiera un espacio para ella. Lo había enterrado con una verdad a medias escrita con tinta, y cada vez que alguien leyera esa necrológica, creería la misma mentira que yo creí en su día. Que él había dejado este mundo con solo yo para recordarlo. Pero ahora sabía la verdad. Y ya no podía seguir fingiendo lo contrario. La fotografía permaneció en mi mesilla de noche, escondida debajo de mi estuche de gafas, como una pregunta que no estaba preparada para responder. Pero me atraía. Cada mañana, la cogía antes incluso de darme cuenta de lo que hacía. Sus ojos eran firmes. Familiares. Un poco más mayores de lo que pensaba al principio, quizá 18 o 19 años. Había algo en su postura en aquella foto, una serenidad que sugería que no era su primera despedida. Había mirado su rostro durante tanto tiempo que podía dibujarlo de memoria. Pero seguía sin saber quién era. ¿Quién era realmente? Esa pregunta no me dejaba descansar. Repasé todas las conversaciones que había tenido con Jonathan, cada momento que ahora podía parecer una pista. Las veces que se quedaba callado sin motivo. Las llamadas que recibía en el garaje. Los largos viajes en coche solo, que según él eran para aclarar sus ideas. Solía admirar su soledad. Ahora me parecía una distancia disfrazada de paz. Y en esa distancia, una chica había crecido. Una chica que le llamaba papá. Ahora sabía su nombre, Elise. El nombre estaba escrito débilmente en el reverso de la fotografía, pero, aparte de eso, no tenía nada, ni dirección, ni apellido, ni historia, solo la presencia que había dejado atrás, como el perfume en una habitación. Recordé cómo caminó por el pasillo en el funeral, no con vacilación, sino con determinación, como si hubiera sabido que él había muerto en el momento en que ocurrió, como si lo hubiera perdido mucho antes que yo. Una tarde, conduje hasta el cementerio, necesitaba un lugar para pensar. La hierba aún estaba húmeda por el rocío de la mañana. Me senté junto a su tumba y coloqué la fotografía en mi regazo. Miré fijamente su nombre grabado en la piedra y pregunté en voz alta. ¿Quién era ella? Esperé, tontamente, algo. Una brisa. Un pájaro. Un susurro. Pero solo había silencio. El mismo silencio en el que él había vivido tan cómodamente. El mismo silencio que había envuelto sus verdades como una manta. Fui a casa y volví a abrir su escritorio. Esta vez, busqué cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. Y, entre las páginas de un viejo manual, encontré una tarjeta. No había sobre. Solo una nota doblada con una letra que no era la mía. Era sencilla. Breve. Gracias por venir al recital. Siento no haber podido darte un abrazo de despedida. Te quiero siempre. Se me cortó la respiración. El papel temblaba en mis manos. Era real. Ella era real. No era solo una sombra en una fotografía, sino alguien que había vivido una vida entrelazada con la suya. Un recital. Un adiós. Amor. Cerré los ojos y susurré su nombre. Elise. No era solo una desconocida.
No era solo una interrupción de mi dolor. Era algo más. Algo permanente. Y ya no podía seguir escondiéndome de esa verdad. Porque detrás de cada pregunta sin respuesta había una hija que nunca había desaparecido, solo estaba oculta. Y ahora tenía que decidir si buscarla o dejar que el silencio volviera a ganar. Encontré la carta 3 días después del funeral. Había lavado su chaqueta y la había colgado en el gancho junto a la puerta por costumbre, sin darle mucha importancia. Pero esa mañana, cuando la cogí para guardarla, algo crujió debajo del forro. Miré en el bolsillo interior, el que él casi nunca usaba. En el fondo había un sobre, arrugado y con los bordes blandos, como si llevara allí mucho tiempo. Mi nombre estaba escrito en la parte delantera. Margaret, con su letra inconfundible, firme y ancha. Me quedé allí mirándolo, sin atreverme a abrirlo, demasiado aturdida para moverme. Lo llevé a la cocina como si fuera a romperse si lo apretaba demasiado. Me senté a la mesa donde él solía leer el periódico y tomar su café solo. Pasé los dedos por el sello. No era una carta gruesa. Solo unas pocas páginas, dobladas con cuidado. Pero pesaba más que cualquier cosa que hubiera tenido en mis manos. Rompí el sello con dedos lentos. El papel del interior estaba rayado y ligeramente amarillento. Había escrito con tinta azul, siempre azul. Las primeras palabras eran amables. Me daba las gracias por quererle, por crear un hogar donde él antes se sentía desarraigado. Escribía sobre el consuelo que le proporcionaba mi voz, sobre cómo siempre mantenía la casa caliente en invierno, sobre cómo doblaba su ropa tal y como a él le gustaba, sin que él me lo pidiera. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. No sabía cómo respirar entre la mezcla de ternura y confusión, porque sabía lo que venía. Dijo que había algo que nunca me había contado. Algo que debería haberme dicho hacía años. Y luego escribió su nombre. Elise. Dijo que había conocido a su madre durante una época difícil, un momento de nuestro matrimonio en el que estábamos sufriendo y distanciados, cuando yo acababa de perder a mi madre, y me había encerrado en el silencio. No puso excusas, no suplicó que lo entendiera, simplemente admitió que un error se había convertido en algo inesperado. Una niña. Una niña con sus ojos. Una parte de él de la que nunca podría alejarse, incluso aunque volviera a la vida que compartíamos. Dijo que quería protegerme del dolor. Que contármelo lo habría arruinado todo. Que se había convencido a sí mismo de que el secreto era una muestra de misericordia. Pero ahora, al enfrentarse al final, no podía marcharse sin reconocer su existencia. Sin decirme que Elise había sido una parte silenciosa de su vida. La había visto crecer desde la distancia. Le había enviado tarjetas de cumpleaños y había asistido a sus recitales. Y me lo había ocultado todo. La carta terminaba con una disculpa. No solo por el secreto, sino por el peso que me había dejado. Decía que esperaba que pudiera encontrar una forma de curarme, aunque eso significara odiarlo primero. Me senté a la mesa, con la carta temblando en mis manos, y lloré por el hombre que creía conocer, por la chica que nunca había conocido, y por la vida que ahora tenía que reconstruir con verdades que nunca pedí llevar. Estaba metida dentro de la carta, doblada con tanta precisión que casi no la veo. Una fotografía, desgastada por los bordes y ligeramente descolorida, de esas que parecen haber sido llevadas consigo demasiadas veces, abiertas y cerradas en momentos de silencio y nostalgia. La desdoblé lentamente, preparándome para lo peor. Lo que vi me dejó sin aliento. Era Jonathan. Más joven, quizá 10 años antes, sentado en un banco de madera en un parque. Tenía el brazo alrededor de una chica que se parecía mucho a Elise. Ella tenía la cabeza apoyada en su hombro, como si ese fuera su lugar. Ambos sonreían, no a la cámara, sino a algo que solo ellos podían ver. Me quedé mirándola durante mucho tiempo, no solo porque era una versión de él que nunca había visto, sino por la forma en que la miraba, tierno, presente, feliz. No había distancia en sus ojos, ni culpa, ni vacilación, solo alegría.
El tipo de alegría que creía reservada para nuestra vida juntos. Llevaba la misma chaqueta en la que encontré la carta. La misma sonrisa despreocupada que me dedicaba en la mesa durante la cena y en las tranquilas mañanas de domingo. Pero en esa foto, él pertenecía a otra persona. El fondo estaba borroso, pero podía distinguir el contorno de los árboles. Un parque. Un columpio en una esquina. Habían pasado tiempo juntos. No solo unas pocas visitas. No era el tipo de relación que se mantiene con momentos esporádicos y regalos cargados de culpa. Había naturalidad en su cercanía. Familiaridad en su postura. No era una foto de una sola vez. Estaba segura de que era una de muchas. Solo que ésta había llegado a mis manos. Le di la vuelta a la foto. En el reverso, con su letra, había una simple frase garabateada. Un día de verano con mi chica. Sin fecha. Sin explicación, solo esas palabras, mi chica, las seguí con el dedo y, por un momento, me sentí abrumada por todo lo que no sabía. Ella era su chica, y él nunca me lo había dicho. Se había sentado a nuestra mesa, había entrado por la puerta principal, me había dado un beso de buenas noches, todo ello mientras llevaba su sonrisa en su memoria. Pensé en todos los años que habíamos pasado intentando ser padres. Las citas. Las pérdidas. El dolor que habíamos compartido en susurros. Él me había abrazado mientras yo lloraba por el hijo que nunca tuvimos. Y todo ese tiempo, él tenía uno. No era un secreto enterrado en el arrepentimiento, sino una hija con un nombre y una vida. Una vida de la que él había formado parte. Dejé la foto en la mesa de la cocina, junto a la carta. Parecían fuera de lugar allí, como artefactos de un mundo paralelo. No sabía qué sentir. Ira. Tristeza. Traición. Pero, sobre todo, me sentía pequeña. Pequeña en la inmensidad de la vida que él había mantenido oculta. El hombre de la foto seguía siendo Jonathan. Pero también era otra persona. Alguien a quien nunca había conocido. Y la niña que estaba a su lado ya no era una desconocida. Ahora formaba parte de mi historia, lo quisiera yo o no. El sobre que contenía la carta no tenía sello. Ni matasellos. Solo mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Jonathan. Pero cuando lo volví a dar la vuelta aquella mañana, buscando algo que se me hubiera pasado por alto, lo vi. Un pequeño trozo de papel se había desprendido del forro interior. Probablemente se había metido allí por accidente, o tal vez a propósito, doblado con tanta fuerza que se había deslizado entre las costuras. Lo saqué con dedos temblorosos. En él había una dirección, nada más. Solo un nombre que no reconocí y una calle en la que nunca había estado, al otro lado de la ciudad. Estaba escrito en papel de carta que nunca había visto en nuestra casa, de un suave color crema con un ligero estampado floral en los bordes. Delicado, femenino. La dirección era real, eso lo sabía. La tecleé en mi teléfono y me quedé mirando el mapa. Solo estaba a 30 minutos en coche, lo suficientemente cerca como para que él pudiera visitarla fácilmente, a menudo. Y, sin embargo, lo suficientemente lejos como para que quedara fuera de nuestras rutinas, de nuestras rutas para hacer la compra, de nuestras vidas compartidas. Un rincón apartado del mundo que él había creado solo para ellos. Me senté a la mesa de la cocina con las llaves del coche en una mano y la foto en la otra. No estaba segura de lo que pensaba hacer. ¿Llamar a la puerta? Pedir explicaciones. Ni siquiera sabía quién vivía allí. ¿Elise? ¿Su madre? ¿Ambas? ¿O nadie? Quizás era un lugar del pasado. Quizás ella ya se había mudado y la dirección era solo un vestigio, un recuerdo guardado como la fotografía que él había escondido en su bolsillo. Aún así, no pude detenerme. Necesitaba verlo. Aunque no saliera del coche. Aunque solo fuera para mirar la casa desde una distancia segura. Necesitaba saber que era real. Que ella era real. Que no había imaginado a la chica que entró en el funeral y llamó papá a mi marido.
El trayecto fue tranquilo, no encendí la radio, no sabría decirte qué carretera tomé ni qué árboles bordeaban las aceras. Mis manos agarraban el volante con fuerza, mi corazón latía con un ritmo que era a la vez de expectación y temor. Giré hacia la calle, era un barrio modesto, céspedes bien cuidados, campanillas de viento, un triciclo en un porche. No parecía el tipo de lugar donde se guardaran secretos, pero ya había aprendido a no fiarme. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé mirando. La casa era pequeña, pintada de azul pálido con contraventanas blancas. Había macetas en los alféizares de las ventanas. Una campanilla de viento se movía perezosamente con la brisa. Era el tipo de casa construida para mañanas tranquilas y notas escritas a mano. Me quedé allí sentado, paralizado. La dirección me había llevado hasta allí, pero no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Lo único que sabía era que dentro de esa casa, o al menos una vez dentro, estaba una versión de Jonathan a la que nunca me habían permitido conocer, y tenía que decidir si estaba preparado para descubrir por qué. Si sigues aquí, gracias. Esta parte ha sido la más difícil de contar. Me senté en mi coche durante lo que me pareció una hora, mirando la casa azul pálido a través del parabrisas, con el corazón latiendo con fuerza y las palmas sudorosas. El viento se movía entre los árboles como un susurro, rozando el techo de la casa con una quietud que hacía que todo pareciera más pesado. Había ensayado lo que podría decir una docena de veces durante el trayecto, pero las palabras se me escaparon en cuanto pisé la acera. Todo lo que me quedaba era la fotografía doblada en el bolsillo de mi abrigo, y la carta aún grabada en mi memoria. No había venido en busca de drama ni de confrontación, había venido porque ya no podía soportar el silencio en soledad. Crucé la calle lentamente, cada paso lastrado por preguntas que aún no sabía cómo formular. El porche delantero crujió bajo mis pies. Una campana de viento giró sobre mi cabeza, delicada y suave. La puerta estaba pintada de blanco, ligeramente desconchada en los bordes, como si el tiempo la hubiera desgastado suavemente. Levanté la mano y llamé. El sonido fue más fuerte de lo que esperaba, agudo en la tranquilidad de la mañana. Di un paso atrás y esperé. Se me cortó la respiración cuando se abrió la puerta. Era ella. Estaba exactamente como la recordaba, del funeral. De la foto. Del momento en que susurró, papá, y me dejó plantado en los escombros de una vida que creía comprender. Parpadeó una vez cuando me vio. No por sorpresa. Ni siquiera por miedo. Solo una quietud que me dijo que lo estaba esperando. Soy Margaret, dije. Mi voz apenas llegó al porche. Era la esposa de Jonathan. Ella asintió lentamente. Lo sé. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Ella no me invitó a entrar. Yo no pedí pasar. El espacio entre nosotros tenía demasiado peso para gestos casuales. Podía sentir mi corazón latir contra mis costillas, desesperado por escapar de la jaula de mi pecho. Sus ojos se parecían mucho a los de él. Tranquilos. Vigilantes. Demasiado viejos para su edad. Encontré la carta, dije. Ella volvió a asentir. Pensé que lo harías. No había disculpa en su tono. Ni defensividad. Solo algo que no podía nombrar. Algo parecido a un duelo silencioso envuelto en comprensión. ¿Sabías lo mío? Pregunté. Sonó más frágil de lo que pretendía. Ella bajó la mirada un momento y luego volvió a mirarme. Desde que era pequeña, dijo. Nunca mencionó tu nombre. Solo que te quería y que tú nunca lo entenderías. Sentí que me temblaban las rodillas, pero no dejé que se doblaran. Estaba frente a la chica que había tenido la otra vida de mi marido, y todavía estaba tratando de averiguar si era una ladrona, una víctima o solo una niña atrapada en algo que ninguno de nosotros había pedido. No he venido aquí para hacerte daño, susurré. Lo sé, repitió, y esta vez su voz se quebró. Nos quedamos allí en silencio, dos mujeres unidas por el mismo hombre, pero en extremos opuestos de la verdad, y la puerta entre nosotras permaneció abierta.
Ella se hizo a un lado y asintió con la cabeza hacia la pequeña sala de estar, invitándome a entrar sin decir nada. Crucé el umbral como si estuviera entrando en el recuerdo de otra persona. Las paredes eran de un amarillo suave, cálido y acogedor. Había una manta sobre el sofá. Un gato se acurrucó en el alféizar de la ventana. Nada en aquel espacio delataba ningún escándalo ni secreto. Olía a lavanda y a libros viejos. Me resultaba familiar de una forma que me inquietaba. Me senté en el borde de una silla, rígida e insegura, con las manos cruzadas en el regazo como si estuviera esperando malas noticias. Ella se sentó frente a mí. Elise. Su nombre sonaba extraño en mi boca, como una palabra que solo había leído pero nunca había pronunciado en voz alta. Me miró con atención, como si estuviera tomando aire antes de sumergirse en aguas profundas. Entonces lo dijo. Sabía de ti, dijo en voz baja. Parpadeé. ¿Desde cuándo? Desde que tenía unos 10 años, dijo. Él nunca me dio detalles, no realmente. Pero sabía que estaba casado. Sabía que tenía otro hogar. Su voz no denotaba amargura, solo agotamiento, como si la verdad la hubiera consumido por dentro durante años. No sabía qué esperaba oír, que la habían mantenido en la ignorancia, que lo odiaba por haber elegido a otra persona. Pero no era eso. Ella había vivido con el peso de conocerme mucho antes de que yo supiera siquiera que existía. Me dijo que eras amable, añadió. Que preparabas el mejor té. Que tarareabas mientras doblabas la ropa. Dijo que eras estable. Y que me caerías bien si alguna vez nos conociéramos. Se me cortó la respiración. Todas esas pequeñas cosas. Las partes de mí que nunca pensé que él hubiera notado. Cosas que había dado por invisibles en la tranquila rutina de nuestro matrimonio. Él las había visto. Y se las había contado a una chica a la que yo no conocía. Tragué el nudo que tenía en la garganta. ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿A mí? Ella se encogió de hombros, pero no fue un gesto descuidado. Porque tenía miedo. Porque pensaba que si te lo decía, lo perdería todo. Bajé la mirada hacia mis manos, pálidas contra mis vaqueros, y me di cuenta de que no sabía si estaba enfadada o simplemente destrozada. Había vivido al lado de un hombre que me había relegado a un rincón de otra vida, que había permitido que otra mujer cargara en silencio con el peso de mi presencia. ¿Tu madre me odiaba?, pregunté. Elise negó lentamente con la cabeza. Te compadecía. Creo que eso era lo que más le dolía. Las palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. Yo había sido la mujer del anillo. El nombre. La casa. Pero no toda la verdad. Él te quería, dijo al cabo de un momento. Creo que nos quería a las dos. Asentí lentamente, sin saber qué decir. ¿Por qué? ¿Qué se hace con el amor cuando se ha partido en dos? Nos quedamos allí sentadas en silencio, rodeadas por años de una historia que ninguna de las dos conocía en su totalidad. Y, de alguna manera, incluso con el dolor, empezaba a entenderlo. Se levantó y se acercó a un pequeño armario cerca de la ventana. Del cajón inferior sacó una carpeta envuelta en una cinta azul, desgastada en los bordes por haberla abierto y cerrado demasiadas veces. Sus dedos se detuvieron sobre ella antes de girarse y llevarla de vuelta a la mesa de café que había entre nosotros. La dejó sin decir nada, y entonces comprendí que lo que había dentro no estaba destinado a mis ojos. Pero la abrió de todos modos. Dentro había cartas. Docenas de ellas. Cuidadosamente dobladas. Fechadas. Organizadas. Algunas estaban escritas en papel rayado, otras mecanografiadas e impresas en una vieja computadora, con la tinta descolorida en algunas partes. En la parte superior de cada una estaba su nombre. Jonathan. Su letra. Sus palabras. Dirigidas a Elise. Sacó una del medio y me la entregó. Esta, dijo en voz baja. Es la que más leí.
La cogí lentamente, temiendo que se desmoronara entre mis dedos. Desdoblé la página y leí. Había escrito sobre su cumpleaños. Lo mucho que lamentaba habérselo perdido. Lo orgulloso que estaba de ella por ir tan bien en el colegio. Lo mucho que deseaba poder estar allí, y no solo en una carta. Le había prometido que algún día, cuando las cosas se calmaran, iría a un recital. La llevaría al zoológico, le contaría toda la historia, no la versión recortada por la culpa, sino la verdad. Un día, dijo, dejaría de esconderse, pero ese día nunca llegó. Me dijo que estaba tratando de proteger a todos, dijo ella. Pero creo que solo tenía miedo de arruinarlo todo. Asentí porque yo había vivido con esa versión de él. El hombre cauteloso, el amable, el que odiaba las confrontaciones y enterraba las verdades difíciles bajo gestos suaves. Siempre lo había confundido con paz, pero ahora veía lo que era en realidad, miedo, envuelto en amor. Hay más, dijo. Volvió a meter la mano en la carpeta y sacó una fotografía. Eran ellos dos, aún más jóvenes. Elise parecía tener unos 7 años. Llevaba un vestido rojo y él tenía un globo en una mano y los dedos de ella en la otra. El fondo estaba borroso, pero reconocí el parque. Era el mismo al que solía ir los sábados, diciéndome que necesitaba aire fresco. Dijo que nunca dejaría de escribirme, susurró. Y no lo hizo, ni siquiera cuando dejaron de visitarme, ni siquiera cuando crecí lo suficiente como para hacerle preguntas difíciles. La carpeta que teníamos entre nosotros estaba llena de sus promesas. Algunas cumplidas, la mayoría incumplidas. Pero lo que más me sorprendió no fue lo que decía, sino cómo lo decía. Había calidez en su voz, una ternura que yo había conocido, y entonces me di cuenta de que él no se había convertido en otro hombre con ella. Había traído el mismo corazón, las mismas palabras, las había dividido en dos, y ahora nos quedaban los ecos de promesas hechas en secreto, promesas que nunca podría cumplir. La fotografía estaba entre 2 cartas, cerca del fondo de la carpeta. Se veía un pastel con 7 velas, ligeramente inclinado, y una niña sonriendo ampliamente delante. Elise llevaba el pelo recogido con una cinta roja y un vestido con estampado de estrellas. Jonathan estaba detrás de ella, no en primer plano, pero allí, con la mano apoyada ligeramente sobre su hombro. Sonreía. No era su sonrisa educada, no era la que mostraba en las fiestas de la oficina o en las barbacoas del barrio. Esta era más suave, real, el tipo de sonrisa que me dedicaba cuando bailábamos en la cocina sin motivo alguno. Le di la vuelta a la foto. La fecha estaba escrita con tinta negra, la misma fecha que nuestro aniversario. Se me hizo un nudo en el estómago. Ese año, me había llevado a cenar a un restaurante tranquilo del centro. Me había traído rosas. Brindó. Me dijo que era todo lo que había deseado en la vida. Lo miré a los ojos y creí cada palabra. No me di cuenta del cansancio en su rostro. El ligero aroma a lavanda que no era mío. Pensé que era una velada perfecta. No tenía ni idea de lo que había hecho ese mismo día. Elise sacó una tarjeta de un sobre más pequeño y me la entregó. Esta fue la última que me dio en persona, dijo. La tarjeta tenía purpurina en los bordes y un conejo de dibujos animados con globos. Dentro, con su letra, había escrito, ya 7. Me haces más orgulloso de lo que jamás imaginarás. Siento no poder quedarme más tiempo, pero te quiero siempre. Pórtate bien, con amor, papá. Fue como leer una carta de un fantasma. Una versión de Jonathan que nunca había conocido, un hombre que llevaba globos y tarjetas de cumpleaños horas antes de brindar por su esposa en un restaurante de manteles blancos. Ese año me había comprado una joya, una pulsera de plata con un pequeño colgante que decía, para siempre. Recuerdo cómo me la había puesto en la muñeca con delicadeza, cómo me había besado en la sien y me había susurrado que yo lo completaba. Ahora sabía que horas antes de ese momento, se había arrodillado junto a una niña y la había visto soplar unas velas que yo nunca encendí. Volví a mirar la foto. El glaseado en la barbilla de Elise. La alegría en sus ojos. El padre al fondo, que había dividido su día en 2. Me pregunté qué mentira le habría dicho para marcharse. ¿Qué excusa habría utilizado para alejarse del cumpleaños de su hija y volver al mío? Solía pensar que solo estaba ocupado, dijo Elise. Mamá me dijo que no esperara demasiado.
pero yo esperaba junto a la ventana de todos modos. Entonces la miré de verdad. A la niña que una vez había esperado al hombre que yo creía que solo me pertenecía a mí. Y sentí el dolor de la traición, no solo como esposa, sino como testigo de lo que se convierte el amor cuando se estira demasiado. Se había perdido su cumpleaños. Y yo había celebrado un aniversario que ahora sabía que nunca había sido realmente mío. Me entregó el diario como si fuera algo sagrado, envuelto en un trozo de tela descolorida y atado con un fino cordón de cuero. Había pertenecido a Jonathan. Las páginas estaban suaves y gastadas, la cubierta rayada en las esquinas, el tipo de libro que se había abierto tantas veces que era imposible contarlas. Elise dijo que lo había encontrado en una vieja caja con sus cosas después de que él falleciera. Lo había leído en parte, pero no todo. Pensó que yo debía verlo. Dijo que no quería cargar sola con su historia. Me senté a la mesa de su cocina, con el diario en el regazo, y los dedos descansando sobre la cubierta. Durante un largo rato, no me moví. Luego desaté el cordón y lo abrí. La letra era la suya. Limpia, cuidadosa, ligeramente inclinada hacia la derecha. Las primeras páginas eran simples reflexiones, del tipo que solía murmurar en voz baja mientras tomaba café. Notas sobre el trabajo, el tiempo, el dolor de espalda, cómo el tiempo pasaba más rápido después de los 50, cosas mundanas, tranquilas. Luego, las entradas cambiaron. Empezó a escribir sobre Elise. Al principio no la nombraba, solo se refería a ella como ella, o la chica. Describió su encuentro con la madre de ella. Un momento que no debería haber tenido importancia. Una época en la que yo me había vuelto callada por el dolor tras la muerte de mi padre. Se sentía invisible, escribía. No se sentía rechazado, solo distante. Decía que nunca había tenido intención de traicionarme, que no se trataba de sustituir lo que teníamos, solo de escapar de algo que no podía nombrar. A medida que avanzaban las páginas, su nombre aparecía más. Elise. Su forma de reír. Su forma de bailar descalza en el salón. Su forma de hacer demasiadas preguntas y llorar cuando él se marchaba demasiado pronto. Escribió sobre cumpleaños perdidos, promesas hechas y mentiras contadas. Documentó cada paso de su doble vida como un hombre desesperado por mantener viva una verdad, aunque nunca pudiera decirla en voz alta. Luego vinieron las entradas sobre mí. Escribió que yo era estable, que lo apoyaba sin saberlo, que tenía una fuerza que él admiraba y temía. Dijo que yo le daba paz y ella le daba asombro, que yo era su hogar y ella era su dolor. La contradicción vivía entre cada línea, no como justificación, sino como confesión. Leí página tras página, con el corazón rompiéndose y recomponiéndose, solo para volver a romperse de nuevas formas. Nos había amado a las dos. No por igual. No de forma justa. Pero con sinceridad, a su manera imperfecta. El diario no me proporcionó un cierre. Me ofreció complejidad. El mapa de un hombre que había intentado vivir dos vidas sin destruir ninguna de ellas. Cuando llegué a la última página, cerré el diario lentamente. Mis manos parecían más viejas que una hora antes. El peso del conocimiento se había instalado en mis huesos. Había dejado atrás dos vidas en tinta. Y ahora vivían en mí. No porque yo lo hubiera pedido, sino porque había amado a un hombre que nunca había sido realmente completo. Y ahora, yo tenía los pedazos. Fue Elise quien se ofreció a llevarme. Dijo que él solía llamarlo su lugar, pero que a veces, cuando se sentía especialmente valiente o especialmente cansado, lo llamaba su otro hogar. No estaba segura de qué esperaba, quizá una segunda casa o un apartamento que tenía escondido. Pero no era eso. Era una pequeña cabaña escondida al borde de un sendero boscoso, a una hora de la ciudad. Pertenecía al primo de su madre, me explicó Elise. Jonathan pagaba una pequeña cantidad cada mes por usarla. No era mucho. Una sola habitación. Una cama.
Un escritorio. Un sofá desgastado. Pero era su espacio, y ella dijo que lo usaba a menudo. El trayecto fue tranquilo. Elise no hizo preguntas y yo no ofrecí respuestas. Los dos mirábamos por la ventana, observando los árboles pasar en silencio. Cuando entramos por el estrecho camino de grava, lo primero que vi fue el tejado. Tejas oscuras enclavadas bajo altos árboles, salpicadas de rayos de sol. No parecía un secreto, parecía paz. El tipo de lugar al que huyes cuando el ruido de tu vida se vuelve insoportable. Me entregó la llave sin decir nada. Me quedé en el umbral durante un largo rato antes de abrir la puerta. Lo primero que me impactó fue el olor. Madera vieja, polvo y algo inconfundiblemente suyo. Esa loción para después del afeitado limpia, y con un ligero aroma cítrico que él usaba. Entré y mis ojos se acostumbraron a la tenue luz. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas finas. La luz del sol se filtraba en suaves rayos que bailaban por el suelo. Todo estaba en silencio, un par de zapatillas cerca de la puerta, una manta colgada en el respaldo de una silla, libros apilados en montones desiguales junto a una lámpara. En el escritorio, encontré una fotografía de Elise de niña, pegada a la pared sobre un calendario marcado con pequeñas notas. Recital. Visita. Cartas. Su nombre llenaba los espacios entre las semanas. La cabaña no era solo un refugio, era una vida. Una que él había construido lenta y silenciosamente en los espacios que yo nunca había visto. En la estantería junto a la ventana, encontré un segundo diario. No era como el que me había dado Elise. Este era más antiguo. Más pequeño. Dentro había bocetos, torpes y toscos esbozos de árboles, lagos y rostros. Había intentado capturar sus momentos allí. Un dibujo de Elise persiguiendo luciérnagas. Una nota sobre una tormenta que vieron juntos desde el porche. Una entrada decía simplemente: me preguntó si era feliz. Le mentí. Dije que sí. Me senté en el borde de la cama y dejé que el silencio me envolviera. Aquello no era solo un lugar, era un espejo de su otra vida, aquella a la que nunca me había invitado, aquella que discurría en paralelo a la nuestra, no por malicia, sino por cobardía. Y ahora que él ya no estaba, yo era la única que quedaba en la encrucijada entre ambos mundos, preguntándome cómo soportar el peso de saberlo. Ella abrió la puerta con una mirada cómplice, como si hubiera estado esperando este día mucho antes de que llegara. Se llamaba Lidia. Solo el nombre me sonaba extraño en la boca. No porque la conociera, sino porque la había imaginado tantas veces desde el momento en que Elise entró en el funeral. Había imaginado cientos de versiones de ella, la tentadora, la mujer desesperada, la que me robó lo que era mío, pero la mujer que tenía delante no era nada de eso. Parecía cansada, no era el cansancio que se cura con dormir, sino el que viene de llevar demasiada historia detrás de los ojos. Me invitó a pasar sin sonreír, no por rudeza, sino porque no era momento para cortesías. Su salón era pequeño y ordenado. Había fotos de Elise esparcidas por las estanterías y una única foto enmarcada de Jonathan sobre la repisa de la chimenea. En ella, él reía con una risa sincera, con la cabeza echada hacia atrás. Nunca había visto esa foto. No esperaba que vinieras, dijo ella después de un momento. Yo tampoco, respondí. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Luego, ella señaló el sofá y yo me senté. Ella se sentó frente a mí, cruzando las manos sobre el regazo. Sus movimientos me resultaban familiares. Demasiado familiares. Como el mismo ritmo que yo seguía en mis rutinas. No era una desconocida. Ya no. Lo quería, dijo en voz baja. Pero nunca intenté quitártelo. La creí. No había dramatismo en su voz. Ningún intento de defenderse o excusarse. Solo la pura verdad de una mujer que había vivido a la sombra de mi matrimonio. Él me habló de ti al principio, continuó. Me dijo que estaba casado, que era complicado, le dije que se marchara, no lo hizo.
Pensé en los años que habíamos pasado juntos, las risas, el dolor, la forma en que me cogía la mano en la oscuridad. Y durante todo ese tiempo, también había sido suyo. No en el sentido legal, ni en el sentido público. Pero en los rincones privados de su vida, los sentimientos florecían en secreto. Dijo que no podía soportar perderte, añadió. Que tú eras la parte de él que le hacía sentir estable. Asentí lentamente porque yo también lo había sentido. Había visto el peso que llevaba sobre los hombros algunas noches, las palabras no dichas detrás de sus ojos. Pensaba que era el estrés, el trabajo, el dolor, pero era ella, y la doble vida que nunca había tenido el valor de terminar. Yo era la mujer que no eras tú, dijo Lidia, sin amargura, con sencillez. Y tú eras la mujer que no era yo, pero las dos lo teníamos a él. Esa era la verdad. La miré de verdad, y no vi a una rival, ni a una villana, sino a una mujer que había amado a un hombre que nunca fue suyo, igual que yo. Todo empezó con los detalles más insignificantes. Elise mencionó algo sobre las luces navideñas que su padre solía colgar en el porche, como siempre las enredaba a propósito para que pudieran desenredarlas juntos mientras tomaban chocolate caliente. Ella se rió al decirlo, sin darse cuenta del silencio que se formaba en mi garganta. Siempre me había preguntado por qué Jonathan insistía en decorar nuestro árbol el día 22 en lugar de antes. Solía decir que le gustaban las cosas sencillas, cerca del día. Yo lo había aceptado. Nunca le pregunté dónde había estado el 20 o el 21. Lidia me lo confirmó más tarde, sin vergüenza y sin regodearse. Se dividía las fiestas. Visitaba a Elise unos días antes de las fiestas y pasaba tiempo con ella, le llevaba regalos, a veces incluso le preparaba la cena. Luego volvía a casa con historias sobre largas reuniones de trabajo, crisis en la empresa o favores de última hora para amigos. Había pasado tantas nochebuenas esperándolo, convenciéndome de que las horas de retraso eran solo parte de su sacrificio por nuestra vida. Había servido el vino, encendido las velas y mantenido la cena caliente. Nunca me di cuenta de que ya había cenado en otro lugar, bajo otras luces, junto a una hija que yo no sabía que existía. Un año, Elise le había hecho un adorno hecho a mano con su nombre pintado en la parte delantera. Me lo enseñó una tarde, envuelto en papel de seda, con la pintura desconchada en los bordes. Lo había guardado en un cajón de la cabaña, escondido con otros recuerdos navideños. Lo sostuve en la palma de la mano y miré fijamente el nombre que no me había permitido conocer. Mientras yo colgaba copos de nieve y ángeles de cristal, él estaba colocando guirnaldas en otra habitación. Una segunda familia había celebrado las fiestas con el hombre que yo creía que solo me pertenecía a mí. El año nuevo no era mejor. Siempre decía que quería pasar una nochevieja tranquila. Solo nosotros dos, en casa, sin ruidos, sin presiones. Brindábamos a medianoche y me quedaba dormida creyendo que habíamos comenzado un nuevo capítulo juntos, pero Lidia me dijo que a veces él pasaba por la cabaña más temprano, dejaba un regalo, compartía una comida breve. Un año, Elise escribió un propósito en un trozo de papel y lo quemó en la chimenea, algo que él le había enseñado. Recordé que él había hecho lo mismo más tarde esa noche conmigo, actuando como si fuera algo espontáneo. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que no había estado sola durante esas fiestas. Había sido partícipe involuntaria de un turno. Él había creado dos tradiciones, gestionado dos versiones de la alegría navideña, y se había asegurado de que ninguna de las dos supiera nada de la otra. Me sentaba en nuestro salón tantas noches, con las luces parpadeando y la música sonando, esperando a un hombre que ya había hecho su ronda. Lo peor no era la traición. Era que yo había hecho un hueco en mi corazón para él año tras año, y él ya había llenado su copa en otro lugar antes incluso de que yo se la ofreciera. Era última hora de la tarde cuando Elise finalmente me lo contó. Estábamos sentadas en la misma cocina donde me había enseñado las cartas, las fotografías y las tarjetas de cumpleaños. Había una quietud en el aire, como si algo se hubiera detenido a nuestro alrededor, esperando a ser dicho. Ella removía una taza de té, lentamente, como si el movimiento le ayudara a reunir el valor para decirlo.
Él solía decir, comenzó, que eras demasiado buena, demasiado perfecta, que si te decía la verdad, rompería algo demasiado profundo como para poder arreglarlo. No dije nada. Observé cómo salía el vapor de mi taza sin tocar. Dejé que continuara. Decía que eras amable, dijo, pero que tu amabilidad provenía de un mundo en el que las cosas tenían sentido, que seguías las reglas, que esperabas honestidad porque tú la dabas libremente, y él temía que, si te decía la verdad, tú le devolverías tu silencio. Tragué saliva. Nunca me había visto así. Siempre había creído que era flexible, incluso indulgente. Pero había construido mi vida en torno a estructuras, en torno a cosas en las que podía confiar. Me había casado con un hombre que parecía seguro porque creía que el amor nunca debía tener puertas ocultas. Quizás él lo había intuido. Quizás tenía razón. Me dijo que nunca entenderías por qué necesitaba ambos mundos, dijo Elise. Que lo verías como una debilidad en lugar de como un dolor. Que pensarías mal de él. Las palabras se me clavaron en lo más profundo del pecho. Quería gritar, discutir, defenderme ante un hombre que ya no estaba vivo para oírme, pero no pude, porque una parte de mí sabía que tenía razón. Si me lo hubiera dicho entonces, si hubiera llegado a casa una noche y me hubiera dicho, tengo una hija, he cometido un error, todavía te quiero, ¿qué habría hecho yo? Quería decirle que le habría perdonado, que habría encontrado una manera, pero no podía decirlo con certeza. Él debió de vivir con esa pregunta todos los días. El miedo a que decir la verdad le costara todo lo que no podía soportar perder. Y así, me dio media vida. Y a ella también le dio media. Dijo que esperaba que algún día lo entendieras, añadió Elise. Que tal vez, después de que él se fuera, verías que no estaba tratando de hacerte daño. Solo estaba tratando de no perder las piezas que le hacían sentir que importaba. Me quedé mirando la mesa, el borde astillado, la vela parpadeando a nuestro lado. Sentí un nudo en la garganta. Había pasado años al lado de un hombre que creía que nunca podría amarlo en su peor momento. Y tal vez yo le había hecho creer eso, sin siquiera saberlo. Ahora estaba sentada frente a la hija que nunca tuve, tratando de soportar el peso de un amor del que nunca me contaron toda la historia, y era más pesado de lo que imaginaba. Era una tarde de invierno, 2 años antes de que él muriera. Lo recuerdo claramente porque se había ido la luz durante varias horas y nos vimos obligados a sentarnos juntos a la luz de las velas, esas que suavizan todos los bordes y hacen que el silencio se sienta más íntimo de lo que debería. Acabábamos de terminar de cenar cuando se apagaron las luces. Jonathan encendió unas velas y nos cubrimos con una manta, sentados uno al lado del otro en el sofá, como cuando nos acabábamos de casar. Debería haber sido romántico. En cambio, parecía que algo se arrastraba bajo la superficie de la quietud. Él estaba inquieto. Esa fue la primera pista. No dejaba de frotarse el pulgar por la parte interior de la muñeca, un hábito que solo había notado en momentos de estrés. Sus ojos se desviaban hacia mí, pero nunca sostenían mi mirada durante mucho tiempo. Le pregunté si pasaba algo. Me dijo que no. Pero lo dijo demasiado rápido. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato antes de que él abriera el cajón de la mesita auxiliar y sacara un sobre. Estaba cerrado, pero no tenía nombre. Lo dio vueltas entre sus manos varias veces antes de dejarlo entre nosotros, sobre el cojín del sofá. Sus dedos se quedaron allí. Abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. Tengo que decirte algo, dijo finalmente. Recuerdo cómo se me detuvo el corazón al oír esa frase. Algo en su forma de decirlo hizo que la habitación pareciera más pequeña. Está bien, dije. ¿Qué es? Él miró el sobre como si contuviera una bomba. Es difícil de explicar, dijo. Es algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Pero tenía miedo. Asentí lentamente. Tenía la garganta seca, pero esperé. Cometí un error, susurró. Hace años. Pensé que podría arreglarlo. Pensé que desaparecería. Cogió el sobre, lo sostuvo un momento y luego se levantó. Pensé que podría vivir con ello. Continuó. Pero me ha estado persiguiendo. Quería preguntarle qué era. Quería coger el sobre.
pero algo en su postura me hizo dudar. Parecía un hombre que sostiene un hilo y decide si tirar de él. Luego, tras una larga pausa, negó con la cabeza. No, dijo. Esta noche no. Has tenido un día largo. Se inclinó, me besó en la frente y volvió a guardar el sobre en el cajón. Nunca lo volví a ver. Después cambió de tema. Me preguntó si recordaba nuestro viaje a Maine. Me dijo que debería dormir un poco. Le dejé retirarse, pensando que cualquier carga que llevara consigo podía esperar. No sabía que eso sería lo más cerca que estaría de decirme la verdad. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que esa fue la noche en la que se plantó en el borde de la honestidad y eligió la comodidad del silencio. Y yo se lo permití. Porque no sabía cuánto desconocía. Me senté en la mesa del comedor durante horas esa mañana, con el sol entrando lentamente por la ventana y el reloj haciendo tic-tac más fuerte de lo habitual. El diario estaba abierto delante de mí, junto a la fotografía de Elise y las cartas que Jonathan había escondido. Me temblaban ligeramente las manos mientras sostenía el té, pero ya no era por el dolor. Era por el peso de saberlo. Saber que yo no era la única a la que había engañado, que nuestros hijos, Anna y Michael, habían vivido toda su vida bajo la misma ilusión que yo, que se merecían saber quién era realmente su padre. Esperé hasta el domingo por la tarde. Siempre venían a esa hora, como un reloj, una tradición que me parecía demasiado sagrada como para interrumpirla con una mentira. Pero ese día no había lugar para fingir. Cuando llegaron, lo tenía todo preparado sobre la mesa. Sin discursos. Sin suavizar las cosas. Solo la verdad. Se sentaron frente a mí, confundidos al principio. Anna se fijó en la foto y se inclinó hacia ella. Michael frunció el ceño al ver el sobre con la letra de su padre. Observé cómo la curiosidad en sus rostros se transformaba en incomodidad. Carraspeé, sin saber por dónde empezar. Entonces pronuncié las palabras que había estado guardando durante demasiado tiempo. Vuestro padre tenía otra hija. El silencio que siguió fue sepulcral. Anna parpadeó rápidamente. Michael se reclinó en su silla, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Ninguno de los dos hablaba. Vino al funeral, continué. Se llama Elise. Tiene 17 años. Nos la ocultó a todos. Michael fue el primero en hablar. ¿Estás diciendo que te engañó? Asentí lentamente. Sí, hace mucho tiempo, antes de que vosotros dos fuerais al colegio. Anna miró fijamente la mesa, con la mandíbula apretada. ¿Y tú te acabas de enterar? Sí. Después de que muriera. Observé cómo sus rostros pasaban de la incredulidad a la traición y a algo más profundo. Una especie de dolor que no solo provenía de la pérdida de un ser querido, sino de darse cuenta de que la persona por la que llorabas nunca fue quien creías que era. Lo reconocí porque yo también lo había vivido. No sabía cómo decíroslo, susurré. Pero sabía que no podía cargar con esto sola. Os merecían saber toda la historia. Me hicieron preguntas. Muchas preguntas. ¿Dónde la había conocido? ¿La quería más? ¿Se arrepentía? ¿Por qué nunca nos lo había contado? Respondí lo que pude. Les enseñé el diario. Les dejé leer sus palabras. Algunas páginas les destrozaron. Otras les hicieron llorar. Pero todo ello empezó a tejer una imagen de su padre que ya no era perfecta, pero sí más humana. Esa noche, después de que se marcharan, me senté sola de nuevo. Pero esta vez fue diferente. Había abierto la puerta a la verdad. Y aunque dolía, aunque llevaría tiempo, sabía que habíamos entrado en un espacio donde podía comenzar la curación. No de la mentira en sí, sino de haberla dicho en voz alta por fin. El dolor es extraño, no acaba sin más. Cambia de forma. Reorganiza los muebles de tu memoria hasta que lo familiar se vuelve irreconocible. Una vez que se calmó todo, tras las revelaciones, las lágrimas y los largos silencios, me quedé con una pregunta que no me dejaba en paz. ¿A qué me aferro y qué dejo ir? Porque el hombre con el que me casé se había partido en dos. Y ahora tenía que decidir qué versión quería seguir adelante.
Había días en los que me aferraba al Jonathan que conocía. El hombre que me preparaba el té a mi gusto, que bailaba conmigo en la cocina cuando nadie nos veía. El hombre que me cogía de la mano en las citas con el médico y me escribía notitas en el reverso de los recibos. Ese Jonathan era real. Existía en mi vida tan plenamente como los secretos. Era el padre de mis hijos. El hombre que construyó nuestro hogar y recordaba el cumpleaños de mi madre todos los años, incluso cuando yo se me olvidaba. Pero también estaba el otro hombre. El que se había creado una segunda vida en rincones tranquilos. El que sacaba tiempo para Elise y mentía sobre reuniones y atascos. El que le decía a una niña que siempre estaría ahí, incluso cuando se marchaba a otro hogar con un apellido diferente. Ese hombre dejó cicatrices no solo en mí, sino en todos los que decía amar. Después de que se supiera la verdad, empecé a caminar por nuestra casa de otra manera. Tocaba las paredes como si quisiera escuchar ecos que se me habían escapado. Abría los cajones con recelo. Examinaba las fotos antiguas, no en busca de sonrisas, sino de signos de distancia en sus ojos. Y, aún así, había momentos en los que me sorprendía riéndome de algo que él había dicho, solo para sentir cómo la culpa se apoderaba de mí como una sombra que se cernía sobre mi pecho. ¿Tenía derecho a recordar lo bueno sin sentirme traidora a la verdad? Una tarde, me paré al borde de nuestro jardín y miré el banco que él había construido con sus propias manos. Era desigual. Nunca se le habían dado bien las medidas. Me senté en él y cerré los ojos. Dejé que el viento me acariciara la piel. Imaginé lo que significaba tener ambas versiones de él a la vez. El fiel y el imperfecto. El devoto y el dividido. Entonces me di cuenta de que dejar ir no significaba borrar. Significaba decidir qué piezas colocaría en la galería de mi corazón. Elegí quedarme con las partes que me completaban. Los momentos en los que el amor era intenso, en los que reír era fácil, en los que él me miraba y yo me sentía vista. Esos los recordaría. Y el resto, las mentiras, las omisiones, los silencios cuidadosamente arrangados, los reconocería. Pero no dejaría que me dominaran. El perdón no es olvidar. Es elegir lo que ya no merece seguir contigo. Y en esa elección encontré el comienzo de mi paz. No porque él lo mereciera, sino porque yo sí. Era una pequeña caja de terciopelo. Azul marino, desgastada en los bordes, escondida en el fondo de mi cajón, donde la había guardado durante más de 20 años. No la había tocado desde el funeral. Ni siquiera cuando me enteré de lo de Elise. Ni siquiera cuando leí el diario o hablé con Lidia. Estaba allí, en silencio, como un capítulo que se negaba a cerrarse. El anillo de boda que me dio el día que prometimos construir una vida juntos. Recuerdo cómo se deslizó en mi dedo, suave, cálido por el contacto con su palma, y cómo lo miré a través de las lágrimas mientras me prometía que nunca estaría sola, pero había estado sola. De una forma que no comprendí hasta que fue demasiado tarde. Ese anillo simbolizaba todo lo que creía que compartíamos. Fe. Verdad. Un futuro sin sombras. Y ahora, cada vez que lo miraba, veía el peso de lo que no sabía. Lo había llevado con orgullo. Lo había girado distraídamente durante las conversaciones. Lo había tocado en busca de consuelo cuando él no estaba. Y, sin embargo, durante todo ese tiempo, había formado parte de una historia que tenía más capítulos de los que yo había leído. Una mañana, cogí la caja y bajé al viejo roble de nuestro jardín. El mismo árbol en el que una vez colgamos linternas para una cena de aniversario. El mismo árbol que nos daba sombra cuando bailábamos descalzos sobre la hierba. Cavé un pequeño agujero en la base con las manos, con los dedos temblorosos mientras apartaba la tierra. Luego coloqué la caja dentro. No dije nada. No lloré. Simplemente la cubrí de nuevo, alisé la tierra y me senté junto a las raíces durante un largo rato. No lo estaba enterrando, eso ya lo había hecho,
Estaba enterrando la idea que tenía de él, la versión de nuestro matrimonio que nunca existió realmente. Estaba enterrando la creencia de que el amor, una vez roto, podía volver a recomponerse. No podía, pero podía descansar en paz. Más tarde, esa noche, me senté en mi escritorio y escribí una palabra en mi diario: Lidia. Durante días, su nombre me había perseguido, no porque fuera cruel, sino porque era real. Había formado parte de él y yo había querido borrarla con mi ira. Pero ese nombre, antes extraño y afilado, se había suavizado. Ella nunca había intentado destruir lo que teníamos, solo había intentado aferrarse a lo que le habían dado. Escribí su nombre lentamente y, debajo, escribí: perdón, no por ella, ni por él, por mí misma, porque llevar el resentimiento era más pesado que llevar la verdad, y porque quería hacer espacio para algo nuevo. Esa noche, miré mi mano desnuda. La piel era más clara allí. Una marca tenue, un recuerdo de metal. Pero, por primera vez, no se sentía vacía. Se sentía libre. Era una mañana tranquila. De esas en las que el cielo se siente suave y el viento se mueve como si supiera que necesitas delicadeza. Me desperté antes del sol y preparé café sin encender las luces. La casa se sentía tranquila, de una manera que invitaba a la reflexión, no al dolor. Había pasado más de un año desde que Jonathan murió. Un año desde que Elise lo llamó papá, en una habitación llena de ausencia. Un año de revelaciones, preguntas, perdón y decisiones que nunca pensé que tendría que tomar. Pero esa mañana, algo dentro de mí me susurró que era el momento. Hice una pequeña maleta y conduje sin decir nada a nadie. No necesitaba compañía, no quería testigos, era algo que tenía que hacer sola. La cabaña seguía en pie, tal y como él la había dejado. No había vuelto desde el día en que Elise me dio la llave y me dijo que merecía verlo todo. Estaba enclavada entre los árboles, discreta, tranquila, igual que él. Entré y respiré la quietud. El aire olía ligeramente a pino y madera vieja. El mobiliario era sencillo, una estantería con novelas con las esquinas dobladas, una taza de café con la inscripción «El mejor padre del mundo», fotografías en la pared que ahora reconocía, Elise a diferentes edades, algunos de sus dibujos clavados en un corcho en una esquina, las piezas de una vida que nunca debí ver. Recorrí cada habitación lentamente, como si estuviera despidiéndome de fantasmas que ya no tenían motivos para esconderse. Luego salí al exterior, bajé al lago, donde los árboles se abrían y el agua reflejaba el cielo como un espejo. Me paré en el borde, sosteniendo una carta que había escrito días antes. No era larga. Solo unas pocas frases. Le dije que lo había perdonado. Le dije que esperaba que hubiera encontrado la paz. Y le dije que lo estaba dejando ir. Doblé la carta y la dejé caer suavemente en el agua. Flotó un momento antes de hundirse. La vi desaparecer y, con ella, algo dentro de mí se soltó. No lloré. No lo necesitaba. No quedaba nada por llorar, solo algo que liberar. Antes de irme, hice una última parada. Me reuní con Elise cerca del cementerio. Me había pedido si podía estar allí. Caminamos juntas en silencio hasta su tumba. Sin flores. Sin grandes palabras. Solo nuestra presencia. Cuando llegamos, ella colocó una sola piedra sobre la lápida, como era tradición en su familia. Yo puse mi mano sobre la fría piedra y susurré un adiós. Gracias por estar aquí. Su viaje fue duro, pero la llevó de vuelta a sí misma. Vea otra historia conmovedora haciendo clic a la izquierda y no olvide suscribirse para escuchar más voces que merecen ser escuchadas.